A ver, sí, ahí está. Ah, Felipe, ya te doy acceso. Listo, Felipe, ya estamos. Bueno, decía, la implementación que vamos a llevar adelante a partir de ahora se conoce como implementación por listas de adyacencia, porque los arcos se soportan en una lista en vez de soportarse en una matriz. Cuando se soportaba en una matriz, hablábamos de implementación por matriz de adyacencia o implementación matricial. Y ahora vamos a llevar los arcos a una lista, de ahí el nombre de listas de adyacencia. Y que el nombre esté en plural se debe a que en la implementación que vamos a ver en un ratito se entremezclan muchas o varias listas que soportan arcos. La idea de llevar los arcos a una lista de adyacencia es ganar adaptabilidad a la memoria. La matriz es poco flexible en ese sentido. Si necesito agregar más posibilidades de arcos o quitar posibilidades de arcos, pero la lista es tan simple como si aparece un nuevo arco, agregar un nuevo nodo a la lista y la lista crece o decrece en función de lo que tengo ahí. Esa es la idea de llevar las cosas a una lista que es más adaptativa que una matriz en ese sentido. Muy bien. La implementación que vamos a ver ahora tiene una serie de elementos que conviene que analicemos brevemente antes de pasar al detalle de la implementación. Supongamos que tenemos un grafo como el que se ve ahí en la figura. ¿Están viendo la figura, verdad? ¿No? ¿Están viendo? Sí, profe, sí se ve. Ah, perdón. No me acordaba de haber compartido la pantalla, perdón. El grafo que tengo ahí en la figura puntualmente es un grafo dirigido, pero la implementación que nosotros vamos a mostrar obviamente permite representar grafos que sean dirigidos, no dirigidos, con peso, sin peso, etc. O sea, la implementación que vamos a proponer aquí es bastante amplia desde el punto de vista de la versatilidad para representar grafos de distintos tipos sin tener que andar haciendo clases nuevas a cada rato, ¿no? El polimorfismo nos va a ayudar mucho para sacar adelante esto. En el grafo que se ve allí, tenemos 4 vértices, A, B, C y D, y un total de 5 arcos dirigidos. El grafo no tiene factores de peso. Para representar un grafo, uso ese como modelo, y en particular un grafo en este caso dirigido, la idea, el modelo que vamos a sugerir, se basa en 4 elementos que deben combinarse para llevar a la implementación final. Por lo pronto, los vértices mismos se van a almacenar en una lista que los va a contener a todos. En la implementación matricial, los vértices se almacenaban en un vector. No era obligatorio, se podían almacenar ahí también en una lista o en una estructura lineal, por comodidad. Y aquí también, ¿sí? Los vértices se van a guardar, la información referida a los vértices se va a guardar en una lista. Y aquí ya no vamos a andar con chiquitas. Si queremos utilizar estructuras nativas o que vienen ya soportadas por el lenguaje Java en sus distintas librerías, lo podemos hacer sin ningún remordimiento. O sea, estos vértices se pueden guardar en una linked list, o en una array list, o en una lista como quieran, o si quieren también en un arreglo, pero una lista es más flexible, insisto, en la posibilidad de crecer o de crecer sin tanto lío. Aquí también, de algún modo, la posición del vértice en la lista me va a dar un número de orden, que en la implementación matricial era importante, y aquí no tanto, porque ya no tengo la matriz a la que tenga que referir una fila o una columna para indicar a un nodo. Pero bueno, se sigue manteniendo esta idea de que los vértices van a parar a una estructura separada.
Después vamos a tener no una matriz, sino otra lista que contenga los arcos que van a estar representados en el grafo. Igual que como hicimos con la implementación matricial, los arcos se van a representar como objetos. O sea, un arco no es y no va a ser un puntero, o un true o un false. Un arco es un objeto, ¿de acuerdo? De una clase concreta, de una clase concretamente definida que se va a llamar arc, o alguna derivada de ella, con los atributos que hagan falta para modelar ese arco. Entonces vamos a tener una lista que va a contener a todos los objetos que representan arcos. O sea que así de movida nada más, si el grafo que quiero modelar es el que se ve ahí abajo, la idea, y acá espero que nadie se me muera, la idea es una lista, que ahí estoy llamando nodos, para contener a todos los vértices, y como ven, en este momento estoy indicando que esa lista contiene 4 nodos, representando los vértices A, B, C y D. Y otra lista, que acá estoy llamando, o estoy señalando como arcos, que contiene un nodo por cada uno de los vértices, de los arcos, perdón, que se ven en el grafo representado arriba. En el grafo hay 5 arcos, pues 5 nodos que representan arcos tienen la lista de arcos. Hasta ahí la parte fácil. Una lista con todos los vértices y una lista con todos los arcos. Y ya. Lo siguiente, la clase, vamos a tener, digo, una clase arc, que la mencioné recién, que va a representar o va a permitir definir objetos que representan los arcos del grafo. La idea es que cada objeto de la clase arc va a tener referencias, o ahí sí ahora punteros directos, a los dos vértices que de alguna manera están unidos por ese arco. Adentro de la clase arco va a haber dos enlaces, ¿sí? Uno al que podríamos llamar el vértice de partida del arco y otro al que podríamos llamar el vértice de llegada del arco si el grafo es dirigido. Si el grafo no es dirigido va a haber lo mismo, dos enlaces, pero no va a importar cuál de los dos vértices unidos por esos dos enlaces es el de partida o es el de llegada. Va a haber dos vértices ya, ¿de acuerdo? Pero un arco adentro, un objeto de la clase arco adentro, sí tiene dos punteros, dos enlaces. Y además, un objeto de la clase arco va a tener un atributo adicional, si nos hace falta, que va a representar el peso del arco. Aquí nosotros hemos dejado las cosas lo más simple que hemos podido, aunque esto podría ser mucho más complejo, y estamos suponiendo que el peso del arco va a ser únicamente y simplemente un número entero, y nada más. Pero si uno quiere, el peso podría ser algo como a su vez una lista, que contenga muchos valores del tipo que quieran, incluso, y cada uno de esos múltiples valores ser múltiples factores de peso por el mismo arco. Bueno, eso lo hemos dejado de lado. Para las aplicaciones que queremos hacer nos alcanza con suponer que el arco tiene lugar para guardar un peso de tipo entero y ya, nada más. Pero eso lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Una clase arc, que si ustedes me permiten voy a navegar un poquitín hacia adelante. La clase arc, la estoy mostrando ahora, podría tener un aspecto como el que se ve acá. Me quiero referir a los atributos de la clase, ¿no? La clase tendría un primer atributo llamado init, un primer puntero llamado init, que es una referencia a un objeto de la clase node. Los nodes representan a los vértices. Un segundo atributo llamado end, que también es una referencia a un objeto de la clase node, ese también. Y un atributo llamado weight,
de tipo entero que representa el peso. En términos de atributos, un objeto de la clase arco tendría este montoncito de atributos adentro, pero ahí vuelvo a insistir en el hecho de que un arco, un objeto de la clase arc, efectivamente adentro sí va a tener punteros para decir cuáles son los vértices del grafo que ese arco está uniendo. ¿De acuerdo? Ya volveremos sobre la clase arc, pero quiero dejar claro que eso está, o se supone que está, fíjense bien por favor, contenido en cada uno de los nodos que estoy señalando ahora, que forman parte de la lista de arcos. Acá lo estoy dibujando de una manera sesgada, pero que quede claro, cada objeto de la lista de arcos tiene adentro un objeto, tiene referencia a un objeto de la clase arc, y de allí los punteros. Entonces fíjense, si la convención gráfica es esa, y el grafo es el que tengo allá arriba, observen que el vértice A tiene un arco que parte de A y llega a B. Ese arco en particular, el arco AB, en la lista de acá abajo, está representado por el primer nodo de la lista de arcos. Lo que estoy indicando acá es que acá hay un nodo que representa un arco del grafo, y este nodo dice, con una flecha de color azul que está apuntando ahí, como lo pueden ver, al vértice A, que uno de los vértices que están siendo unidos por este arco es el A, y esta flecha azul que parte para allá apunta al vértice B. Por lo tanto, este arco de acá abajo está uniendo, o representa un arco que une al vértice A con el vértice B. Y si supongo la convención que indica la clase arco acá, uno de los dos es el init y otro de los dos, el segundo, es el end. Bueno, acá en este caso en particular, como en el dibujo A es el inicial y B es el final, la flecha azul que parte y apunta a A es init, y la flecha azul que parte y apunta a B es end. ¿De acuerdo? En este caso, el atributo weight, que indica el peso, está siendo ignorado. ¿De acuerdo? La idea acá es simple. Si el programador necesita un grafo sin peso, con el atributo weight lo tenés lo mismo, no lo uses y ya. ¿Sí? Limítate a ponerle ahí un 0 o algún valor y después ignóralo a ese valor. Muy bien, y así pueden ver cómo sigue lo demás. El segundo nodo que tenemos en la lista de arcos, miro el dibujo que tengo acá abajo, tiene una referencia que apunta al vértice A y una referencia que apunta al vértice D. Por lo tanto, este de acá está uniendo los vértices A y D. Claramente es este arco que estoy señalando ahora con el mouse en la figura. El que sigue, que es este, está uniendo B con C. Por lo tanto, es este arco que vemos aquí. Este que se ve acá está uniendo B con D. Por lo tanto, es este que cruza en diagonal, en la mitad de la figura. Este. Y el último está uniendo C con D, como se puede ver, con las flechitas azules. Y eso representa el arco que se ve aquí debajo en la figura original. Hasta aquí, uno diría, bueno, si esa es la idea, ok. Una clase que contenga un puntero a cada uno de los vértices, el peso, y hasta las flechitas azules vamos bien, diría uno, ¿de acuerdo? Sin embargo, ustedes podrán ver ahí un enorme lío de flechitas rojas y algo como listas colgadas de cada vértice del grafo. Y ahí viene la cuestión. Ese es el cuarto elemento que sugiere que utilicemos, o se sugiere que utilicemos en nuestra implementación. Mateo, ¿se puede saber la dirección del arco solo con el gráfico de abajo? No, solo con el gráfico de abajo no, a menos que me etiquetes a cada puntero. Si vos acá me pones en cada flecha azul una etiqueta que diga init
y una etiqueta que diga end, ahí sí. Pero si no me pones etiquetas, no tengo forma de saber el direccionamiento solo mirando la gráfica. ¿De acuerdo? Así como estamos, no hay forma. Tenés que mirar en el código fuente quién es init y quién es end, para poder saber la direccionalidad del arco, si es que esa direccionalidad importa. Porque ese mismo arc se va a utilizar en grafos no dirigidos. Si el grafo es no dirigido, lo de init y end es un puro nombre de variable que no tiene implicancia alguna. Pero si el grafo es dirigido, init es el de partida, o apunta al de partida, y end apunta al de llegada. Esa es la respuesta a la pregunta de Mateo en el chat. Muy bien, de nada. Acá, como verán, se está pidiendo algo más. Si llamamos node a la clase que representa los vértices del grafo, es decir, lo que se guarda en la primera lista de acá arriba son objetos de la clase node. En la lista de arcos que tengo abajo se guardan objetos de la clase arc, pero en la lista de nodos se guardan objetos de la clase node, o vertex. Yo la llamé node, pero se podría llamar vértice. Bueno. Cada objeto de la clase node, además de contener la descripción propia del objeto, lo que haga falta que uno guarde ahí adentro, que puede ser una cosa polimórfica, una referencia, un object, por ejemplo, además del propio objeto contenido en ese nodo, va a tener también una lista con referencias a cada uno de los arcos que tienen a ese nodo como incidente. Es decir, cada nodo, cada vértice, cada objeto que representa un vértice, va a tener como un atributo interno una lista a su vez. Acá estoy indicando que A, el objeto que representa el vértice A, además de tener la propia A adentro, tiene una lista que en este caso es esta vertical que aparece debajo, con dos nodos, ¿sí? B tiene una lista pendiente de él, una lista interna con 3 nodos. C tiene una lista con 2 nodos. Y D tiene una lista con otros 3. Y la idea es que cada lista de estas rojas, que se desprenden en vertical y están contenidas como atributo del vértice, también representan arcos. Pero los arcos que están contenidos en estas listas que penden de cada vértice son solamente los arcos que tienen que ver con el vértice al quien pertenece la lista. Si ustedes se fijan en la gráfica, A tiene 2 vértices que de alguna manera tienen que ver con él, con ese vértice A, el AB y el AD. Por lo tanto, la lista de arcos que tienen que ver con A tiene 2 nodos adentro. Uno para representar a este arco, el AB, y otro para representar el arco AD. Lo mismo pasa con B. B tiene en el dibujo un arco, 2 arcos, 3 arcos que tienen que ver con él. Se dice tiene 3 arcos incidentes, ¿sí? Con B. O incidentes a B. No importa si B es el nodo de llegada o B es el nodo de partida en un grafo dirigido. Si B es uno de los 2 vértices que definen el arco está en la lista de B. Eso es lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Es decir, B va a tener 3 nodos acá que representan arcos, porque 3 son los arcos que tienen que ver con B o son incidentes a B en la gráfica. Y lo mismo pasa con C, que tiene en la gráfica 2 arcos incidentes y por lo tanto 2 nodos en la lista de arcos de él, y D, que vuelve a tener 3 arcos incidentes y una lista de 3 nodos adentro. Observen que lo que se guarda en estas listitas de nodos, que están como en la panza de cada vértice, de nuevo son objetos de tipo arc. O sea, esas listas rojas guardan adentro lo mismo que guarda la lista grande, esta, de arcos. Esta lista de abajo, de ahora en adelante, es la lista general de arcos del grafo.
¿de acuerdo? La lista esa que ahí llamé arcos contiene una referencia a todos los arcos que hay en el grafo. Todos, todos, todos. El grafo tiene 1000 arcos, 1000 nodos tiene la lista de arcos. Pero las listas rojas, las listas que están dentro de cada vértice, también tienen arcos, pero solo el subconjunto de arcos de la lista general que tienen que ver con el vértice dentro del cual está alojada la lista. ¿De acuerdo? En definitiva, A solamente va a tener 2 de esos arcos en vez de 5, B tiene 3 en vez de 5 y así sucesivamente. Y como cada uno de estos objetos que están guardados en las listas de arcos de cada vértice son arcos, y bueno, adentro de cada uno de estos nodos rojos, insisto, de nuevo, hay 2 punteros. Uno que apunta al vértice inicial, otro que apunta al vértice final y un peso. En la práctica, en rigor, la figura sería diferente. En la práctica se crea un objeto de tipo arco, en alguna parte está ese objeto de tipo arco, y desde este nodo que tengo acá se apunta a ese objeto de tipo arco, y desde estos nodos rojos también se apunta al mismo. O sea, una vez creado un arco, ese arco se hace participar en cada una de las listas en donde tiene que estar. No es que se crea de nuevo cada arco todas las veces, ¿de acuerdo? Pero para que la gráfica tenga algún sentido geométrico, aquí hemos optado por poner explícitamente a dónde van apuntando los distintos punteros, ¿de acuerdo? Este nodo rojo que se ve acá representa un arco que une el nodo, digamos, este nodo rojo que está acá está apuntando al mismo arco que apunta este nodo de acá, de la lista de arcos. Y este nodo de la lista de arcos, como dije, tiene un puntero que apunta a A y un puntero que apunta a B. El segundo nodo rojo de la lista de arcos de A apunta, véanlo con esta flecha roja, a este nodo que estoy señalando ahora. Y ese nodo relaciona al vértice A con el vértice D. Y ahí están los 2 de A. Y lo mismo pasa con los 3 que tiene B, los 2 que tiene C y los 2 que tiene D. Esa es la idea descriptiva. ¿Sí? Cada vez la forma de implementar el grafo que nosotros vamos a sugerir y que hemos implementado contiene estas 4 cosas llevadas a la práctica, ¿sí? Llevadas al modelo. La pregunta aquí sería: ¿por qué estamos guardando dentro de cada vértice la lista de arcos que son incidentes a ese vértice? Y eso, si bien ahora lo voy a comentar, me gustaría que ustedes piensen un poquito en el porqué de eso que hemos hecho ahí y me lo digan, a ver qué opinan. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la ventaja de que cada vértice contenga una lista con los arcos incidentes a ese vértice? ¿Por qué? ¿Qué ganaríamos con hacer eso? ¿Se entiende? A ver si a esta hora de la mañana logramos despertarnos todos, ¿eh? ¿Qué opinan? ¿Y no sería más fácil para llegar a las conexiones de cada nodo? A ver, Jimena, te escucho un poquito. Espérate que me voy a poner los auriculares. No te me vayas. Espérate un poquito. Dale. Dale de nuevo, Jimena. No sería más fácil, o sea, el tenerlas guardadas no beneficiaría para poder acceder a las conexiones de cada nodo que tener que buscarlas. Sí, lo que quiso decir Jimena es la respuesta correcta. Son varios años de tenerla ella de alumna, así que yo la entiendo cuando habla. ¿De acuerdo, Jimena? Gracias. Estoy un poco dormida también. Bueno, a ver, escuchen. La idea cuál es. Hay muchos algoritmos en los cuales se necesita procesar no los vértices del grafo, sino los arcos del grafo. Y por eso la mayoría de los algoritmos que tienen que ver con grafos, si implementaste el grafo en forma matricial, te pide que recorras la matriz de arcos y no la lista de vértices. ¿Se acuerdan el algoritmo de recorrido de grafos que vimos en la clase pasada?
Lo que uno procesa es la matriz, porque necesita procesar los arcos del grafo. Bueno, acá procesar los arcos sigue siendo fácil. En vez de ir a la matriz de arcos, vamos a la lista de arcos. Y en vez de recorrer una matriz, recorre una lista. Hasta acá es lo mismo, ¿de acuerdo? Tengo una fuente en donde están todos los arcos y de ahí los saco, ¿de acuerdo? Si quiero procesar los arcos y la implementación es matricial, ataco la matriz. Y si la implementación es por listas, ataco la lista de arcos. Hasta acá vamos igual, vamos parecido. Pero ocurre que si ustedes están en la implementación matricial y me ubico en un casillero de la matriz, hay algo que ahí puedo hacer de manera muy natural que no puedo hacer acá si no pongo las listitas rojas, que eso es lo que está diciendo Jimena. Si estoy en la implementación matricial y me paro adentro de un casillero de la matriz, siempre voy a poder saber cuáles son los dos arcos que están, cuáles son los dos vértices que están unidos por ese arco mirando la fila y mirando la columna. La fila implícitamente me está diciendo cuál es el vértice, cuál es uno de los vértices que ese arco está uniendo. Y la columna, el número de columna, me está diciendo cuál es el otro arco, el otro vértice, disculpen, que ese arco está uniendo. El dato que me lleva a los vértices que están unidos por ese arco está implícito en las filas y en las columnas de la matriz. Otra razón por la cual la implementación matricial es conceptualmente muy útil, ¿de acuerdo? Pero si yo estoy implementando el grafo así como se ve ahora y no puse las listitas rojas, esas, bueno, a ver, yo puedo atacar la lista de arcos y dado un arco puedo ver cuáles son los vértices que ese arco está uniendo porque tengo los punteros explícitos. Lo que en la matriz era implícito, acá es explícito. Y cada vez que yo tomo uno de los punteros azules y me voy a un vértice, me voy a B, por ejemplo, una vez que me fui al vértice, fíjense bien, ya no tengo forma de saber cuáles son los arcos y cuáles son los otros vértices que tienen que ver con B en términos de relación de arcos. Si por alguna razón un proceso me llevó a un vértice y no tengo las listitas de arcos que ustedes tienen allí, solo dado el vértice no tengo manera de saber cómo seguir porque quedé aislado en el contexto. En la representación matricial, una vez que llegué a un vértice y me voy al vector de vértices, el índice que tiene ese vértice en el vector de vértices me dice cuál es la fila o cuál es la columna que corresponde al mismo dentro de la matriz. Y entonces con eso puedo jugar a volver a la matriz y seguir el recorrido en una fila o en una columna porque el propio vértice me está diciendo con quiénes está relacionado. En los algoritmos que necesito ir de los arcos a los vértices y de los vértices a los arcos, la representación matricial es muy dinámica en ese sentido, porque toda la información está implícita en los índices. Pero acá no. Si yo salí de la lista de arcos y me fui a un vértice, y el vértice no tiene la lista roja que tengo acá, ese vértice me aísla. Ya no tengo manera de saber cuáles son los otros arcos que están vinculados con ese, pero cuáles son los vértices que están vinculados con ese, porque los arcos los tengo debajo. Dado B, para saber a dónde debería ir desde B, tendría que volver a recorrer la lista de arcos a ver quiénes están relacionados con B. Y eso de ir a un vértice y volver a la lista de arcos a cada rato para volver a buscar quiénes están relacionados con B me daría perder muchísimo tiempo para hacer un procesamiento que vaya y venga entre una lista y la otra. Entonces, para evitar eso y dar navegabilidad fluida a la estructura, es que la información de los arcos que tienen que ver con cada vértice se almacena en cada vértice, para que si yo avanzo en la lista de arcos, toco un nodo y voy a un vértice, el vértice B tiene a su vez información de cuáles son los arcos que tienen que ver con él. Entonces puedo entrar en la lista de arcos de B y digo, acá tengo un arco que está vinculando a B con C.
acá tengo un arco que está vinculando a B con A, y acá tengo un arco que está vinculando a B con D. O sea, todos los arcos, toda la navegabilidad posible a partir del vértice al que caí, la tengo internamente contenida dentro del vértice. Entonces, sea que yo recorra el grafo, a ver, dado cualquier algoritmo que me pida recorrer la lista de arcos o recorrer la lista de vértices, o ambas, yendo y viniendo entre la una y la otra, nunca me falta navegabilidad. Siempre puedo saber para qué lado seguir, porque la información de los arcos está contenida, o en todo o en parte, en la estructura. Hay un poco de redundancia de datos aquí adentro, pero se gana amplitud en la posibilidad de navegación. Por ese motivo están las listas de arcos dentro de cada vértice. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Jimena? Estoy seguro que es eso lo que ella quiso decir. Te estoy ayudando, Jimena. Quería hacer otra consulta. Ok. Bueno, eso hay que declararlo. Eso hay que implementarlo, eso hay que programarlo. Ya no es una matricita y ya está, ¿de acuerdo? Hay que programar todo eso, ¿está? Y hay algunas cuestiones acá que hay que considerar antes de empezar a meter dedo en la tecla. Si se quiere, hay unas pequeñas cuestiones de diseño que hay que tener en cuenta. Jimena, ¿estabas por preguntar algo? Sí, no, quería preguntar si también por ahí no sé si me voy a explicar bien, pero por ahí puede cumplir también como una función de, por ejemplo, si yo quiero buscar un nodo, el conocer los vértices que se relacionan, o sea, antes de llegar a ese nodo, Sí. si yo sé que A se relaciona con D, por ejemplo, puedo llegar a D antes de haber pasado por el... Sí, No sé si se claramente. entiende. Por supuesto. O sea, una vez que vos, digamos, empezás, por ejemplo, el recorrido de un grafo, digo, empezá en un vértice cualquiera. Digo, empiezo en A. ¿De acuerdo? A. Como vimos en la clase pasada, voy a agarrar un vértice para empezar un recorrido. Empecé en A. Pero una vez que agarraste el vértice, te guías por los arcos. ¿De acuerdo? Y bueno, en el recorrido matricial, el vértice A es la fila 0. Para saber qué arcos tiene, tenés que recorrer toda la fila de A y mirar los arcos, incluso los que no están, ¿de acuerdo? Si no está, lo ignoro, si está, lo miro. Pero acá no te hace falta. Acá, una vez que llegaste a A, te fijas cuáles son los arcos que salen de él, que son el A, o que tienen que ver con él, que son el AB y el A, ¿cuál es? El AC, el AD, perdón, y solo mira esos dos, y nada más, ¿de acuerdo? Entonces, el avance en el grafo, desde ese punto de vista, es un poco más rápido, porque no tenés que andar validando arcos que no están. Esta es una de las principales ventajas de esta implementación. Los arcos que no están en el grafo tampoco están representados en el modelo. Pero en la implementación matricial, los arcos que no están en el grafo tienen espacio reservado en la matriz de todos modos. Y de alguna manera tenés que decir, este arco no existe. Está representado porque la casilla existe, pero no hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahí tenés una pequeña ventaja de este modelo con relación al otro. Aquí hay, para modelar lo que está, bastante más complejidad, porque hay más punteros por todos lados, listas que se mezclan entre ellas y qué sé yo. Pero solo se representa lo que está en el grafo y lo que no está, no entra. Entonces hay menos validaciones en ese sentido cuando uno recorre un grafo que ya está armado. ¿De acuerdo? Esa es una buena razón para venir acá. ¿Qué iba a decir? Hay algunas cuestiones, insisto, que hay que modelar, hay que diseñar antes de meter dedo en la tecla. Una de las cosas que pretendemos que el modelo abarque, y en ese sentido, cuando hemos armado esto, lo hemos hecho con esas ideas en mente, es permitir que el modelo admita la presencia más general posible de situaciones que en la implementación matricial eran raras.
¿Qué era raro en la implementación matricial? Y representar arcos paralelos. Dos arcos que unen los mismos vértices. Que en algunos problemas está permitido, en otros no. Pero si está permitido que yo tenga más de un arco uniendo los mismos vértices, la implementación matricial me ponía en serios problemas. Y esta implementación ya toma como natural esa historia. Porque si yo quiero que haya dos arcos uniendo A con B, no importa si son iguales los arcos o no, dos arcos que unen los mismos vértices, lo único que tengo que hacer es crear un objeto nuevo y agregarlo en la lista de arcos y como los otros. O sea, tengo que hacer que esta lista en vez de 5 tenga 6. Y no hay ningún problema en que aparezca otro arco en la lista de arcos que tenga punteros a los mismos dos vértices que ya están referidos por otro. Acá, la aparición de arcos paralelos es absolutamente natural y no tiene más restricciones que el enunciado del problema o el contexto del modelo. No hay problema ya en que se incorporen arcos paralelos. Ahora, distingan por favor que una cosa... A ver, dos arcos pueden ser paralelos, pero ser paralelos no requiere necesariamente que sean iguales. Para que dos arcos sean iguales, obviamente tienen que unir los mismos dos vértices, pero dependiendo si el grafo es dirigido o no dirigido, con peso o sin peso, la igualdad, el test de igualdad, podría darlos por diferentes, aunque estén uniendo los mismos vértices. Por ejemplo, si en el grafo de la figura yo tengo un arco que va de A a B, y tengo otro arco que va de B a A, así, tengo dos arcos que están uniendo los mismos dos vértices, pero uno va de A a B y el otro va de B a A. Ahí tendría dos arcos paralelos. Y no hay ningún problema con que haya esos dos arcos, pero esos dos arcos paralelos no son iguales. Uno tiene como origen a A y como fin a B, y el otro tiene como origen a B y como fin a A. Son paralelos. Desde el punto de vista estricto de la definición, están uniendo los mismos dos vértices. Punto. Pero iguales significa algo más que ser paralelos, dependiendo del contexto. Si el grafo es no dirigido, y yo pongo un arco que va de A a B y otro arco que va de A a B, ahí no tengo manera de distinguir quién es el inicio y quién es el fin, y ahí tendría dos arcos paralelos que además de paralelos son iguales, porque no importa quién es el inicio y quién es el fin. Si el grafo no es dirigido, el determinar si son iguales depende de quién es el inicio y quién es el fin. Y si a esto le agregan el peso al arco, podría ocurrir que tenga dos arcos paralelos que además tengan el mismo inicio y el mismo fin, pero si tienen pesos diferentes son arcos distintos. Supongamos que el arco que tengo acá que va de A a B pesa 2. Y después pongo otro arco que también empieza en A y termina en B, igual, pero en el otro arco pongo un peso de 8. Bueno, ahí tengo dos arcos que son paralelos, que tienen el mismo inicio, que tienen el mismo fin, pero no tienen el mismo peso. En ese sentido, ¿qué tengo entonces? Dos arcos paralelos, pero distintos. La pregunta acá es, ¿qué debe ocurrir para que dos arcos sean considerados iguales? Lo de paralelo ya está fuera de discusión. Son paralelos si unen los mismos dos arcos. Punto. Ya está. Pero la pregunta del igual, el test de igualdad, para determinar si dos arcos son iguales o no, es lo que quiero que es algo que se tiene que discutir. Primero, la discusión pasa por qué es importante que yo sepa distinguir si dos arcos son iguales o no. Esa es una, ¿sí? Y la otra es, bueno, aceptado que es importante, ¿cómo distingo si dos arcos son iguales o no? Me gustaría escucharlos a ustedes en este sentido. ¿Por qué tendría yo que esforzarme en controlar si dos arcos son iguales o no? ¿De qué me serviría poder controlar eso? ¿Qué creen? ¿Qué opinan?
Y después de última también me dicen cómo hacemos para distinguir si dos arcos son iguales o no. Ya, la lógica ya le di, el tema es el modelo. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Quitar redundancias si son iguales. A ver, Mateo, exprésate un poquito más. Evitar posibles errores si una de las restricciones del modelo es esa. O sea, a ver, justamente, tildear es tu apellido, creo, ¿no? Justamente él lo está diciendo con absoluta claridad. Supongamos que una restricción del modelo sea esa, no admita arcos iguales. No admita arcos iguales, punto. ¿De acuerdo? Si A es una materia y B es una materia, indique la relación de correlatividad entre A y B con un arco y nada más. No ponga dos arcos para indicar que dos materias son correlativas. Si ya tiene un arco, no ponga otro, ¿de acuerdo? Y eso lo tenés que controlar vos. Ahora, el tema es que en una matriz yo puedo empezar a darme cuenta si dos arcos son iguales o no mirando la fila y la columna, es fácil. Pero acá los arcos están navegando libremente adentro de una lista. Y me tengo que andar fijando a qué nodo apunta el primero y a qué nodo apunta el segundo para empezar a darme cuenta si ya tenía un arco con esas características en la lista. Tengo que poder controlar si dos arcos son iguales y en última instancia paralelos, llegado el caso, para poder evitar, llegado el caso, que se metan arcos iguales cuando el modelo no me lo está permitiendo, ¿de acuerdo? Con las matrices es relativamente obvio hacer eso, porque si yo llego a un casillero que ya está ocupado por un arco que está vivo, listo, no pongo otro arco porque no tengo ni siquiera dónde ponerlo, el problema es inocuo en ese sentido. Pero acá yo tengo libertad de agregarle a la lista de arcos todos los vértices, todos los arcos que yo quiera, y si no controlo lo que estoy guardando, puede ocurrir que a mí se me llene de arcos repetidos a mansalva el grafo. Si no controlo eso, puedo estar cometiendo un error muy grosero de modelado una vez que llegue, por no validar, eso es lo que quiero decir. En definitiva, poder controlar si dos arcos son iguales y eventualmente entonces paralelos o no, es algo que tiene que ver con controles de validación y también con controles de consistencia de la información que guardo en el grafo. Eso es vital que sepamos hacer la pregunta. ¿Cuándo son iguales dos arcos? Pero a ver, el tema es que controlar la igualdad de dos arcos es una operación fácil de hacer, pero que depende del tipo de grafo con el que estés lidiando. Claramente, si el grafo es un grafo dirigido y sin factores de peso, por ejemplo, los arcos que estoy modelando, supongamos que tengo dos arcos X e Y, esos dos arcos van a ser iguales solo si los pesos son iguales, que yo acá no lo estoy poniendo, y además se cumple que el vértice de inicio de X coincide con el vértice de inicio de Y y el vértice de fin de X coincide con el vértice de fin de Y. Acá el tema de los pesos no lo estoy poniendo en código, pero tiene su importancia después en la implementación final, ¿no? Suponiendo que los pesos sean iguales, de X y de Y, para que yo los dé como iguales a esos dos arcos, si el grafo es dirigido, tiene que ocurrir que el inicio de los dos sea el mismo y que el final de los dos sea el mismo. No, ni siquiera que estén cruzados, ¿de acuerdo? El init de uno tiene que ser igual al init del otro. Y el end del uno tiene que ser igual al end del otro. Si eso pasa y además los pesos son iguales, el arco es igual, el arco de X, perdón, es igual al arco Y. Pero observen que esa es la condición si el grafo es dirigido. Pero si el grafo es no dirigido, en realidad no tiene importancia quién es init y quién es end. Yo podría tener un arco que hagamos de cuenta que este grafo que está acá es no dirigido. Yo podría tener un arco que vaya de A a B, como el que se ve, con init valiendo A
y end valiendo B, por ejemplo. Y podría tener otro arco que también una a A con B, pero en el cual, en el momento de crearlo, por alguna razón, guarde B en init y A en end. Si el grafo es no dirigido, no tiene importancia quién es init y quién es end. Si tengo dos arcos que unen los mismos vértices en forma no dirigida y además el peso es el mismo, esos arcos son iguales, sin importar quién se reportó como init y quién se reportó como end, aunque estén cruzados, ¿de acuerdo? Esa pregunta cambia, entonces, si el grafo es no dirigido. La pregunta que antes era, compara init con init y end con end, ahora sería un OR, perdón, en el cual se compara el init de los dos y el fin de los dos. Si este AND es verdadero, ok, los vértices unidos son los mismos, ¿sí? Pero esto podría ser falso porque init y fin están cambiados. Entonces, también podrían ser iguales si es cierta, o también deberíamos dar por iguales si es cierta la segunda parte del OR que tengo acá. Si el init de uno coincide con el fin del otro, y el fin del otro coincide con el init del uno, entonces ahí también tengo dos arcos, que unen los mismos vértices, y si este O es verdadero, y además son iguales los pesos, en caso de que tenga en cuenta el peso, entonces los arcos deberían ser considerados iguales. ¿Pero esto a qué nos lleva? Estas dos serían las operaciones, digamos, primitivas que tendríamos que programar dentro del método que haga el test de igualdad entre dos arcos. Y el método que típicamente en el contexto Java hace el test de igualdad es equals. ¿Se acuerdan? Equals es un método que en la plataforma Java viene provisto de manera natural para todo objeto de cualquier clase desde la clase object, que es la base de todas las jerarquías de Java. Equals, el de object, lo que compara no son los atributos de los objetos, sino que compara las direcciones de memoria. Si la dirección de memoria del objeto A es igual a la dirección de memoria del objeto B, equals va a dar a A y a B como iguales. Pero si la dirección de A y la dirección de B son diferentes, A está apuntando a un objeto y B está apuntando a otro, equals va a decir que son diferentes, incluso si dentro los atributos son todos iguales. Pues por eso es que a uno le piden redefina equals, ¿de acuerdo? No se quede con el test superficial que hace equals el de object, que es mirar solo las direcciones. Si usted necesita hacer un test de igualdad profundo, no superficial, tiene que mirar los atributos. A y B podrían estar apuntando a dos objetos diferentes, pero si adentro los atributos son los mismos, valen lo mismo, quiero decir, A y B son iguales, en términos de datos son iguales. Por lo tanto, un equals profundo debería darlos como iguales a estos dos objetos. Bueno, acá el punto es que nosotros vamos a tener que redefinir el método equals, pero por lo que estamos viendo, o bien hago esto acá arriba, o bien hago lo que está acá abajo, porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? Si el grafo que tengo es dirigido, programe esto en el método equals. Pero si el grafo es no dirigido, programe esto otro en el método equals, además de mirar los pesos, ya está claro. Entonces ahí, bien, la lógica ya la tengo, pero lo que introduje aquí es un problema de modelado, si se quiere un problema de diseño. ¿Cómo hago esto si a veces equals tiene que hacer una cosa y a veces equals tiene que hacer otra? ¿De acuerdo? Por eso es bueno discutirlo antes de empezar a meter dedo en la tecla, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a resolver esta historia? A ver, habiendo tirado la idea, ¿qué me sugieren? ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? Y bueno, Tillyard
sugiere una bandera dentro de equals, una bandera que si es true, programe esta parte, y si no, programe esta otra. Algo así. Pero esa visión, que desde el punto de vista algorítmico a lo mejor te lleva a una solución, no es muy fina desde el punto de vista del diseño orientado a objetos. Strategy, bueno, a ver, Simón, expláyate un poquito. ¿Qué necesito? Vamos a poner esto en contexto. Necesito dos versiones del mismo método. Equals para grafos dirigidos y otro equals con el mismo nombre, la misma cabecera, los mismos parámetros, la misma firma, lo mismo todo, pero para grafos no dirigidos. Tilliard lo que sugiere es un método que adentro tenga un if, y de alguna manera pregunte si el grafo es de una forma o el grafo es de otra, ponga lógicas diferentes. La idea esa de Tilliard es, digamos, desde este punto de vista, poco sólida, ¿sí? En el sentido de que si yo sigo agregando luego modalidades diferentes de grafos y el test de igualdad adquiere más formas de preguntar, ese equal basado en banderas se va a convertir en un método gigantesco, imposible de manejar en la práctica, que se adapta con banderitas. Acá la idea es, no. Una cosa son los grafos dirigidos y otra cosa son los grafos no dirigidos. No los distingamos con un if. Distingámoslos con polimorfismo. Necesito un método que se llame equals, que trabaje sobre grafos dirigidos de una forma. Y otro método que también se llame equals, igual al otro, en cabecera, que trabaje sobre grafos no dirigidos. ¿Cómo hacer que en una jerarquía aparezcan métodos que se llaman igual, con la misma firma, el mismo tipo de retorno, los mismos parámetros, lo mismo todo, cuando Java no permite que yo declare dos cosas exactamente iguales en el mismo ámbito, en el mismo contexto? Bueno, esa es la clase de problema que resuelve Pattern Strategy, como bien sugirió Simón. ¿Está bien? La idea es la siguiente. Miren. Vamos a definir una clase llamada arc. Una clase llamada arc que representa arcos, en general. En principio, a esta clase arc no le importa si el arco que estamos modelando es dirigido o no dirigido. Arco, punto. ¿De acuerdo? Y como dije, dentro de la clase arco vamos a declarar un atributo init para guardar el puntero al vértice de partida del arco, si es que cabe, y otro atributo end para guardar el puntero al vértice de llegada del arco, además del peso, que ya lo mencioné. La clase T mayúscula que ustedes ven acá parametriza a la clase arco. Esto quiere decir que el arco podría estar uniendo objetos de tipo hincha de talleres, o objetos de tipo cliente, o objetos de tipo vendedor, o objetos de tipo, no sé, virus, qué sé yo, ¿de acuerdo? Yo puedo tener un grafo de clientes, o un grafo de ciudades, o un grafo de lo que fuere. Bueno, el arco sabe de qué tipo son los objetos que une, y ese T que está ahí indica de qué tipo son los objetos que el arco va a unir. ¿De acuerdo? Eso viene prevalidado por el compilador, así que nos podemos olvidar de eso. La clase arc dice que implementa la interfaz comparable. En algún momento en la clase arc vamos a programar el método compareTo para poder comparar si un arco es mayor que otro de alguna forma. Ya vamos a ver eso. Pero bueno, decir que implemento comparable está indicando que la clase arco tiene que dar una versión propia del método compareTo. Ya vamos a volver sobre ese tema. Fíjense lo que hace la clase arc. Y no pierdan de vista que está declarada abstracta esta clase, ¿no? Bueno, tiene estos atributos y después tiene lo típico, ¿no? Un par de constructores para construir un objeto,
Este constructor toma como parámetro un puntero al vértice de partida, un puntero al vértice de llegada y un peso. El constructor controla que los punteros esos no sean null. Si alguno de los punteros es null, lanza una excepción y chau, porque no puedo crear un arco entre un vértice y un null. Si esa anomalía se la saca de encima con una excepción. Y si todo está bien, bueno, asigna los parámetros dentro de los atributos y sigue. Acá está el método compareTo que les mencioné. Lo que hace este método es comparar los pesos de los arcos. Si el peso del arco con el cual se llamó al método es más grande que el peso del arco que entró como parámetro, esto devuelve un número positivo. Si es al revés, devuelve un negativo, y si los pesos son iguales, es 0. Bueno, en definitiva, esa resta, el signo de esa resta, como ya saben, permite deducir cuál peso era mayor que cuál, y por lo tanto lo que estaría haciendo este compareTo es establecer una relación de orden de acuerdo a los pesos. Y ojo acá, ese compareTo que estamos usando ahí sirve en algunos algoritmos que vamos a ver más adelante, que necesitan que los arcos de alguna manera sean ordenados de menor a mayor por peso. Cuando un algoritmo me pida eso con los arcos, compareTo me va a dar esa posibilidad de hacerlo. Pero el compareTo, así como está hecho, conceptualmente, cuando me dice que dos arcos, a ver, ese compareTo que ustedes están viendo allí, no estaría haciendo lo mismo que equals desde el punto de vista de la comprobación de igualdad. Este método me estaría diciendo que dos arcos son iguales si los pesos son iguales, punto. Si los pesos son iguales, la resta da 0. Y si compareTo devuelve 0, compareTo te está diciendo que para él los objetos comparados son iguales. Pero nosotros estamos diciendo que equals debería, además de mirar los pesos, tiene que mirar los vértices. Por lo pronto, entonces, la lógica conceptual que este compareTo aplica es inconsistente con la lógica que aplica equals. Eso puede pasar cuando uno diseña una clase. Es mejor que compareTo sea consistente con equals, pero no es obligatorio que equals y compareTo sean consistentes cuando dicen estos son iguales o estos no, ¿de acuerdo? En la mayoría de las aplicaciones uno diseña los métodos para que sean consistentes. Pero en este caso hemos obviado esa consistencia y le hemos pedido a compareTo que compare los pesos y nada más para que en el futuro podamos aplicarlo y establecer relaciones de orden, por ejemplo, para obtener una lista de arcos ordenada de menor a mayor por peso. ¿De acuerdo? Eso es el motivo por el cual compareTo hace lo que hace. Bueno, los métodos get y set los voy a saltear. Fíjense, todos estos métodos get, set, los salteo. Acá tengo un método muy pavote que me permite verificar si un arco es un autociclo. ¿Se acuerdan? Un autociclo es un ciclo que parte de un vértice y vuelve al mismo vértice. Por lo cual, la condición que tiene que cumplirse es que m y init sean iguales. Y eso si es, devuelvo true, si no, no. Acá tengo el método hashCode, que corresponde al arco. Y tengo un método toString, que devuelve una cadenita que representa convenientemente a ese arco. Punto. Si ustedes ven, la clase arco termina ahí. Basta. No hay más nada. La pregunta del millón es, ¿qué falta en esta clase? Estuvimos hablando de eso hace media hora. ¿Qué falta en esta clase? ¿Qué creen? Hay algo importantísimo que esta clase no tiene. ¿Está bien? Es que tiene que ver con lo que estuvimos diciendo. El recorrido del grafo, profe. ¿Qué falta? El recorrido del grafo. ¿Hablando de Lucas? El recorrido del grafo, profe. No, porque esto es un arco. Digo, perdón, el recorrido del...
Ah, no. Está ¿Está bien. bien? Esto representa un arco solito, nada más, ¿de acuerdo? No, todavía no entra en la clase grafo, ¿de acuerdo? Falta algo que tiene que ver con lo que estuvimos diciendo hace 40 minutos. ¿Qué falta en esta clase arco? ¿Eh? Las ¿De qué? implementaciones ¿De qué? concretas, es una clase abstracta. Ok, es una clase abstracta. Ok, significa que O no sea, la no puede... vamos a poder... ¿Los vértices con los que se relaciona? ¿Perdón? ¿Los vértices con los que se relaciona? ¿Qué pasa? Están acá, Jimena. Ahí están, Ah. son los dos que se ven ahí. Ya está, eso es. pero no poder usar el strategy que habíamos hablado si no tenemos las implementaciones. ¿Para qué necesito la strategy? Para decir si es dirigido o no. Bueno, ok, sí. Y suponete que sean dirigidos. ¿Qué hago? ¿Qué me falta? El método equals. Agustín, bien. Falta equals. No lo pusimos en ninguna parte equals. No sé si ven. La clase arco, esta, qué lindo, qué bonito, qué purupupú, purupupi. ¿De acuerdo? Pero equals no está. ¿De acuerdo? Ah, dice, profe, no hace falta porque lo hereda de object. Sí, pero si lo heredo de object, estoy heredando el método superficial, el que compara las direcciones, y nada más. Y nosotros dijimos, che, yo estoy necesitando o bien poder hacer esta pregunta que marco ahora, o bien estoy necesitando hacer esta otra pregunta que marco ahora. Eso hay que hacerlo en dos equals diferentes, redefinir el que viene de object, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Bueno, clase arc. Ahí está, y el método equals no lo puse en ninguna parte. Ok. No está equals en esta clase, porque esta clase no sabe, no puede saber todavía si el arco que está manipulando es dirigido o no dirigido. El problema de ser dirigido o no dirigido se lo vamos a tirar a derivadas de esta. A esta clase la hemos declarado abstracta, no porque adentro tenga métodos abstractos, que vean no tiene ninguno. En Java no es obligatorio que una clase abstracta tenga métodos abstractos adentro, no es obligatorio, sino que la hemos declarado abstracta porque no quiero que alguien instancie esta clase, no quiero que alguien cree objetos de esta clase, porque esta clase sola, así como está, no sabe cómo comparar a nivel profundo si dos arcos son iguales o no. La comparación profunda depende de que el grafo sea dirigido o no dirigido. Y eso se lo vamos a tirar con el patrón strategy a las clases derivadas de ella. ¿De acuerdo? El truco final es este. Miren, vamos a declarar una primera clase que se va a llamar Undirected Arc, arco no dirigido, que deriva de arc. ¿De acuerdo? Pero esta clase Undirected Arc es concreta. Vean, esta no es abstracta. Esta deriva de arc. Y observen que esta clase, la clase Undirected Arc, prácticamente todo lo que tiene que hacer lo hereda de la clase Arc. Prácticamente todo. Por lo pronto esta clase no agrega atributos. Los atributos los hereda todos de la clase Arc. Esta clase pone un par de constructores triviales que lo único que hacen son llamar al constructor de la clase super, de la clase de la cual viene, ¿de acuerdo? Nada más. Y esta clase Undirected Arc sí implementa su propia versión del método equals concreta. Ahí está implementado equals para arcos de grafos no dirigidos, ¿sí? La implementación de equals ahí está hecha de forma tan apegada a las recomendaciones Javadoc de Java como me ha sido posible, ¿de acuerdo? Por eso lo ven medio cargado el método. Pero la lógica es más o menos sencilla de derivar, ¿sí? Acá por lo pronto, si el objeto X que entra como parámetro, acá, ¿cuál es la idea de equals? Tiene que comparar si el arco representado por this, el que llamó el método, es profundamente igual al arco representado por X que entra como parámetro, ¿sí? A ver,
Si el método fue invocado, this no es null, ¿sí? Porque si this hubiera sido null, el método no se invoca y el programa falla al intentar invocarlo. Así que controlar si this es null no hace falta, ¿de acuerdo? Pero sí controlo si x es null. Si vos me pediste que yo compare a this contra un null, la respuesta es falso. No puedo comparar this con null y en todo caso eso significa que no son iguales. Retorno un falso, ¿de acuerdo? Si el objeto x que entró como parámetro no es instancia de la clase arco, es decir, this es un arco, y me mandaste como parámetro un chancho, y bueno, te retorno falso, ¿sí? Un arco no es igual a un chancho, ¿de acuerdo? Punto, se acabó la historia, ¿de acuerdo? Si esas dos precondiciones pasan, entonces lo que hacemos es, intento convertir el objeto que viene en X, que es de tipo object, no lo olviden, object, intento convertirlo a un arco, porque si no, no puedo acceder a los atributos de X para hacer la comparación profunda. Si ese intento de conversión anduvo, paso este try catch y sigo como si nada. Y si fallo, es decir, el objeto que viene en X, ¿sí?, se intenta convertir a P y no puede, que de alguna manera este instance of ya me lo iba a decir, de alguna manera, si algo se me escapó ahí arriba, este try catch se encarga de limpiar lo que pudiera haber quedado. Si la conversión no se pudo hacer, retorno falso porque estoy de nuevo en una situación de comparar un arco contra un chancho, otra vez, ¿de acuerdo? Retorno falso. Y si todo anduvo bien, acá hago el test de igualdad que estuvimos analizando. Por lo pronto comparo si el peso de this es diferente al peso de P. Si los pesos son diferentes, retorno falso, chao, listo. Uno pesa 2 y el otro pesa 8, no son iguales, se terminó. Si los pesos son iguales, sigo, y acá, bueno, para hacer más cortita la última comparación, armé dos proposiciones y los guardé en las variables P1 y P2. Esto es, en P1 guardo el AND, que compara si el init de P, o sea, el init de X, es igual al init de this. Y además, si el end de P es igual al end de this. Estoy comparando si coincide el init con el init y el end con el end. Eso lo guardo en P1. Y en P2, comparo cruzado, ¿sí? Si el init de uno coincide con el end del otro, y el end del uno coincide con el init del otro. Y lo guardo en P2. Y lo que retorna este método es un OR entre P1 y P2, ¿de acuerdo? Si P1 es verdadero y P2 es falso, el return devuelve verdadero. Si los dos son falsos, devuelve falso. Y si uno de los dos o los dos es verdadero, retorna verdadero. Y listo. Ahí está implementado equals, pero entiéndase, está implementado dentro de una clase que supone que el arco es no dirigido, ¿de acuerdo? No dirigido significa que no importa quién es el init y no importa quién es el end. ¿Está? Listo, así se hace. Si el contexto sugiere que vos tenés arcos no dirigidos. Y observen que esta clase no hace más nada. De hecho, esta clase, todo lo demás, compare to, get init, get end, get weight, set init, is self loop, hash code, toString, todo lo otro lo hereda de la clase arc, ¿de acuerdo? Y listo, tengo una. La clase directed arc, la otra, esta, arco dirigido, también deriva de la clase arc, pero ahora la idea es que esta clase supone que el arco que estoy modelando es dirigido. Es decir, el init es importante y el end es importante. Ahora sí. Y bueno, de nuevo, acá pueden ver que se vuelven a aparecer dos constructores triviales y se vuelve a redefinir el método equals. Pero este equals, acá está el pattern strategy, digamos, este equals hace algo diferente de lo que hace el otro, ¿de acuerdo? En este equals, las dos primeras líneas son iguales y el try catch que ustedes ven acá es igual al otro.
O sea, eso es lo mismo, no cambia, ¿de acuerdo? Lo que cambia es la lógica profunda, que son las dos últimas líneas, para determinar si los arcos son iguales en un contexto dirigido. ¿Cuándo dos arcos dirigidos son iguales o no? Bueno, acá está diciendo, si los pesos no coinciden, retorne falso, de nuevo. Y acá estamos controlando con un AND si el init de uno es igual al init del otro y el end de uno es igual al end del otro, con un AND. Si esto es cierto, y además sobrevivía la pregunta de los pesos, entonces los arcos son iguales. Y si no, no lo son. Devuelvo falso y se acabó. Ven que la diferencia de equals está en las últimas líneas. Esto es lo que hace un grafo dirigido, un arco dirigido, disculpen, y esto es lo que hace un arco no dirigido. Pero son dos equals diferentes, plantados adentro de dos clases diferentes que derivan de la misma clase abstracta. El polimorfismo me lo va a dar la clase arc, ¿de acuerdo? Yo voy a poder decir que un objeto es un arc, pero una referencia, perdón, es de tipo arc, pero esa referencia puede estar apuntando a un objeto de tipo undirected arc o puede estar apuntando a un objeto de la clase directed arc. Depende a quién apunte, cuando llame equals, va a llamar al uno o al otro polimórficamente y me voy a olvidar de ese detalle. No me va a importar si está llamando al uno o al otro si estoy en el contexto correcto. Y he controlado eso cuando he creado el grafo. ¿Se entiende? Con esto hemos resuelto, si se quiere, la parte más rara de la implementación de nuestras clases. ¿Cómo hacer para distinguir o cómo hacer para comparar dos arcos entre sí sin que se me escape la tortuga y hacerlo correctamente sin tener que andar armando un equal gigantesco lleno de if por todos lados y viendo cómo hago y qué pasa si después aparecen otros modelos y demás? El polimorfismo se va a encargar de rutear las cosas al equals correcto cuando el momento llegue. Entonces vean, ¿qué sigue? Si ya tengo modeladas las clases que representan arcos, después voy a intentar mostrar un diagrama de clases que no había tenido tiempo de hacerlo y ahí lo estaba haciendo, pero no lo terminé.